Bien, buenas noches a todos. Es un placer estar una vez más en las transmisiones que estamos haciendo con Avanza Libertad para profundizar en muchos temas que son importantes en el contexto que se está viviendo en nuestro país. Es para mí un honor realmente grande el poder presentar a un liberal que además puedo decir que es un amigo mío, es Javier Iturralde. Él es CEO de Bolivian Industrial Company, además de todo lo que se conoce sobre él como emprendedor. Es bolivarista, paseño. Ahí en el chat ya preguntaban cuál es su equipo. Pero ante todo, un amante de la paz, un amante de su ciudad, el primer candidato liberal, libertario que ha tenido la ciudad de La Paz. Bueno, Javi Turralde, aprovecho Javi para felicitarte porque has estado de cumpleaños. Javi Turralde nos va a presentar las dos caras del estatismo. Estimado Javier, bueno, además de permitirte ahora que tú desarrolles con todos los datos que tienes el tema que vas a presentarnos, pues indicarte que finalizada esta presentación, vamos a tener una ronda de preguntas con las personas que se han conectado a esta transmisión. Sin nada más que decirles, Javi, ahí te dejo la palabra y adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. A todos es un gusto estar aquí con ustedes en esta breve exposición. Voy a tratar de resumir lo máximo posible esto que he preparado para esta noche. Hay muchísima información muy importante, no solamente a nivel país, sino que voy a hacer una breve introducción de lo que estoy tratando de mostrar en mis intervenciones, sobre todo en Twitter, ¿no? Donde estoy mostrando algunos detalles de cómo la política prebendaria y corporativa está funcionando y trabajando de manera conjunta con la economía prebendaria, con los empresarios, digamos, ¿no? Entonces, esto no es un tema solamente de Bolivia, es un tema que ha hecho que el liberalismo nazca, ¿no? Este juego entre la política prebendaria y la economía prebendaria es un juego que data de hace muchos siglos, que, bueno, tenemos los mayores y más fuertes antecedentes, ¿no? En muchos siglos pasados, estamos hablando de el siglo XII, siglo XIII, cuando la economía como que empieza a crecer muy sutilmente. Obviamente en esas épocas la economía no crecía como crece ahora, pero a medida que se va acumulando, digamos, mayor cantidad de riqueza y los seres humanos tendemos a establecernos en un lugar fijo, empieza a haber este tipo de acumulación y eso genera automáticamente que algunos traten de aprovecharse de esa acumulación de riqueza bajo ciertos parámetros y contextos que cambian de época en época. Entonces, yo he preparado un breve PowerPoint para que sea mucho más dinámico, así que lo voy a compartir con ustedes. Eh, a ver, no sé si ya se ve, ahí está. Las dos caras del estatismo en Bolivia. Las dos caras del estatismo en Bolivia, como les decía, no vienen directamente relacionadas a Bolivia solamente. Es algo que sucede en todo el mundo y sucede a nivel mundial, sucede en cada uno de los países, sucede en ciertos espacios, digamos, como en América, por ejemplo, como en Europa, por ejemplo, o sea, aislados como a nivel mundial, ¿no? Entonces, sucede en los países, sucede en los municipios, sucede en los departamentos, sucede en los estados federados. O sea, esto no solamente es un tema de Bolivia. Lo que yo quiero mostrar acá, después de esta breve introducción que voy a hacer sobre este tema, ¿no? Específicamente, es cómo en Bolivia específicamente está funcionando esto y cómo nosotros podemos desmantelarlo. Para poder desmantelar algo así, necesitamos primero conocerlo. Entonces, yo estoy muy abocado a mostrar en base a números y en base a datos, no solamente históricos, sino actuales, qué es lo que está sucediendo en Bolivia y cómo paulatinamente este poder hegemónico
se ha ido transfiriendo de una oligarquía a otra, ¿no? Oligarquías políticas y oligarquías económicas que han estado siempre buscando sus propios intereses. Entonces, como les comentaba en un inicio, ¿no? Tenemos el juego de poderes que es a nivel mundial, tenemos el poder político y el poder económico. El poder político y el poder económico siempre han estado de la mano, ¿no? Entonces, este poder económico y este poder político lo que trata de materializar es mantenerse hegemónicamente en este sector de control. ¿Qué tipo de control podríamos decir? Por ejemplo, los reyes en este caso, de una manera muy resumida, daban concesiones de productos y rutas comerciales, por ejemplo. Entonces yo, rey, que tengo el poder político, le doy a el comerciante de mi agrado, ¿no? O que me ofrezca más a cambio una ruta comercial, la ruta a las Indias, que era la ruta a América, para todo el tema de comercio. Entonces yo decía que solamente una empresa o dos empresas o tres empresas podían hacer esta ruta. ¿Qué gano yo con esta concesión de rutas como rey, digamos, ¿no? Como político? Yo voy a ganar que parte de esa ganancia por la ruta que yo le estoy dando en monopolio o en exclusividad o en oligopolio, ¿no? Yo voy a tener también mis ganancias. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que como solamente hay una empresa o un par de empresas que pueden hacer en este caso esta ruta comercial o la explotación de ciertos productos, el precio va a ser mayor y las ganancias de esta explotación van a ser muchísimo mayores que lo que sería en un libre mercado. Entonces, los políticos, en este caso el poder político que eran los reyes, básicamente las monarquías, concesionaban estas rutas comerciales y la producción o la explotación de estos productos o recursos naturales a ciertas empresas o a ciertas personas que a cambio tenían que dar de esas superganancias que generaban gracias a este monopolio una gran parte para que sigan financiando no solamente el hecho de consolidar su poder en una región, sino también para poder consolidar poder militar, para poder expandirse territorialmente, para poder seguir obteniendo mayor cantidad de tierras, mayor cantidad de impuestos, para tener mayor fuerza para poder seguir sometiendo a la gente bajo estos parámetros. O sea, esto ha sido siempre una escalada. ¿Hasta que qué pasa? Hasta que se impone el liberalismo. Entonces, el liberalismo es el primero que empieza a cuestionar este modus operandi, digamos, de estos poderes. Entonces, el liberalismo ha sido una respuesta, ¿no? A esta hegemonía de poderes que se ha tenido durante toda la historia, como les decía, a medida además se ha ido fortaleciendo a medida que la economía ha ido creciendo. Entonces, el liberalismo que nos propone obviamente un libre mercado, en donde los políticos no puedan tener concesiones, en donde hay un Estado reducido, nacen los Estados-naciones, por supuesto, porque no se quería que haya solamente un poder hegemónico, en este caso familiar, que eran las monarquías, no, sino que se llama a las repúblicas, nacen los Estados-naciones como respuesta a estas propuestas, pero nacen con un Estado reducido. Cuando nosotros vemos sobre todo el nacimiento de los países latinoamericanos, todos nacen en base a eh, el liberalismo, ¿no? Todos los gobiernos se basan en un estado reducido, porque justamente la lucha que se genera contra el yugo, digamos, de las colonias, de las monarquías, en este caso la de España, nace justamente porque ya la gente estaba cansada de tener que estar rindiendo pleitesía, si vale el término, para poder seguir produciendo. Es decir, no solamente con impuestos, sino con concesiones y exclusividades que quería tener la colonia sobre la explotación de la plata, sobre la explotación del oro, no solamente en Bolivia, sino también en México, también en Colombia, etcétera, etcétera. En todos los sectores que se empieza a desarrollar, obviamente, el tema minero y el tema industrial y comercial en América, en este sentido. Entonces, cuando nosotros nos liberamos justamente y lo que queremos son bajos impuestos, bajas regulaciones, que no se meta este poder en el tema de la industria y del crecimiento, y así nacen todos estos países. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, Bolivia se vuelve muy liberal,
¿no? No voy a decir 100% liberal porque hay algunos otros parámetros, a partir de 1880, a pesar de que su nacimiento ha sido 1825, porque en el 1825 hasta 1880 hay una serie de elementos y transiciones que se generan hasta que el liberalismo y el libre mercado se imponen, porque ya después de haber nacido a la independencia, también empiezan a jugar otros poderes internos para tratar de mantener esta concesión de poder entre lo económico y lo político. Entonces, eh, lo interesante de esto es que tenemos igual lo de Alberdi, ¿no? Que después de que Argentina nace a su independencia en 1810, ¿no? Tenemos la Constitución de 1800, no voy ahorita a decir el número porque se me ha pasado, pues 1850 y algo, ¿no? En la nueva Constitución de Alberdi, y a partir de ahí se nace el liberalismo, ¿no? Y la Argentina empieza a crecer con mucha fuerza. Tenemos un liberalismo que si bien hay algunos parámetros que pueden discutirse, igual tenemos a los Estados Unidos, tenemos a México, tenemos a varias naciones que nacen a esta doctrina, a esta ideología, a este camino para crecer económicamente, y eso es lo que ha hecho que estas naciones en un inicio crezcan. Esto sucede hasta los años 50 de 1900, ¿no? 50, cuando en un foro el de varios economistas de la ONU deciden que Latinoamérica no estaba haciendo lo correcto y que tenían que empezar a meter al Estado dentro de la economía, que ahí, bueno, se pueden discutir algunos otros aspectos, porque justamente después de eso nace el informe Kissinger, o sea, hay una serie de planteamientos geopolíticos que se pueden atribuir a toda esta movida, digamos, que se ha hecho para frenar el crecimiento latinoamericano, a mi criterio. ¿No? Entonces, volviendo a lo que les decía, teníamos este tema de concesiones entre la monarquía, los reyes y obviamente estos empresarios prebendarios que eran básicamente amigotes o familiares de los monarcas para poder explotar estos productos y rutas comerciales. Bien, se impone el liberalismo, como les decía, pero fíjense que lo que les comentaba, ¿no? Se impone el liberalismo, pero de repente en los años 40 empieza una ola de estatismo con el keynesianismo, ¿no? Que nace en los años, en la década de los 30, ¿no? Que sale el primer libro o el libro justamente de Keynes, ¿no? Y empieza a hablarse de que el Estado nuevamente tenía que intervenir en la economía para evitar las crisis como la de 1929 y una serie de elementos. Y fíjense, ahí está Perón, ¿no? En Bolivia está Víctor Paz Estensoro, ¿no? Después en los diferentes países empiezan a nacer ciertos personajes que empiezan a generar revoluciones para que el Estado se apropie de las industrias más prósperas que se tenían en cada uno de estos países, o se las llene de impuestos, o se las intervengan de manera mixta, o dependiendo de cada país. Y después de todo esto que va sucediendo, bueno, como todo sistema estatista, empieza nuevamente a generarse grupos de poder. No es que en el liberalismo no ha habido ningún tipo de grupos de poder, eso yo lo voy a analizar en Bolivia específicamente muy brevemente hasta llegar a nuestra actualidad, pero era obviamente en un estado reducido, evitas que este poder hegemónico siga creciendo y siga creciendo y siga creciendo. Entonces, a partir de los años 50, el poder del Estado empieza a crecer impresionantemente, ¿no? Se empiezan a fundar los bancos centrales para el monopolio del manejo y de la emisión monetaria. O sea, hay un sinfín de cosas que empiezan a suceder en este siglo XX y que terminan afianzándose con la creación de supraestados como la ONU, que aquí ya está en el juego de poderes que les tengo en esta diapositiva, y obviamente el tema, como les decía, de los bancos centrales con la emisión monetaria, que en este caso lo he puesto simplemente como un ejemplo que va con obras públicas. Entonces, en este poder, en este juego de poderes, nosotros tenemos a la ONU, que es el poder político, en este caso supranacional, ¿no? Que está financiado, ustedes pueden entrar a ver, el 30%, si no me equivoco, de los sueldos jerárquicos de la ONU está financiado por Soros,
La Organización Mundial de la Salud está en gran porcentaje financiada por Bill Gates. Tenemos fundaciones como la de Rockefeller, como la de Ford, que están metiendo su dinero ahí y lo están manejando y están haciendo un discurso como si fuera en beneficio de la humanidad, ¿no? Y que están haciendo todo este tipo de inversiones en estas instituciones, ligadas además a otras ONGs que tienen y demás fundaciones, para obviamente lograr que la humanidad sobreviva y prospere, que es el discurso que normalmente se tiene entre estas dos élites. Pero lo interesante de aquí hay un análisis que hace Diego Giacomini, que tengo aquí el libro, que muchísimas gracias a Álvaro, que nos ha permitido tener acceso a todos estos libros, con su librería. Se llama Liberalismo siglo XXI, ¿no? Entonces aquí Diego Giacomini nos muestra, por si acaso es la tapa para los que quieran comprar el libro. Es muy interesante lo que se cuenta en este libro. Yo no estoy con muchas de las posturas de Diego, pero lo plantea muy bien este tema de los juegos de poder político económico. Y aquí él demuestra que, por ejemplo, mientras toda la población se ha empobrecido, los políticos y estos señores han aumentado su riqueza, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bill Gates en la época de pandemia ha aumentado su riqueza, según el análisis que hace Diego, en un 68%, si no me equivoco. Soros igual aumenta su riqueza, Rockefeller igual aumenta su riqueza, etcétera, etcétera. Y los políticos de turno, que son los que distribuyen las vacunas, que son los que mueven todo este tema de los medicamentos, etcétera, etcétera, y conjuntamente con estos grupos de poder económico, vía la ONU y OMS, en este caso, que es el brazo de la ONU para la salud, supuestamente presiona a los gobiernos para que a toda la población mundial se le inyecten las vacunas, que bajo mi percepción personal y bajo todos los análisis que he hecho, además dañan a la población. Pero aquí, como estamos hablando específicamente del tema de economía, estas personas son las que terminan produciendo estas vacunas, obligan vía la ONU a los gobiernos a comprar esto, manejan el monopolio para la compra, dan normalmente coimas a los políticos para que vendan estas y metan estas vacunas. Y bueno, al final el resultado de todo esto es la población que ha sido obligada a ser vacunada y las fortunas de estas personas han aumentado, y como han aumentado, obviamente también pueden seguir financiando el poder político, en este caso, que es la ONU, la Organización Mundial de la Salud, que ahora está tratando de hacer un tratado de pandemias donde está intentando que los países cedan su soberanía en caso de que haya una nueva pandemia, ¿no? Entonces, constantemente se trata de generar un nexo muy fuerte entre el grupo de poder prebendario, que son los políticos prebendarios en este caso, y estos empresarios, ¿no? Estos multimillonarios en este caso que estamos comentando. En el tema de la emisión monetaria y obras públicas, le he puesto ahí, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos el Banco Central. El Banco Central financia muchas veces con dinero, con emisión monetaria, al estilo keynesiano, las obras públicas, o sea, con emisión de billetes. Aparte de otras cosas, simplemente estoy dando un ejemplo. Estas obras públicas, ¿quiénes las ejecutan? Lo ejecutan empresarios que tienen combinolas con los políticos que están haciendo y avalando esta emisión monetaria, y meten al mercado, digamos, esta moneda que en realidad no vale nada, que es papel, pero que como tiene curso forzoso, ¿no? Permite que estos empresarios tengan plata de emisión monetaria, y además que obviamente los políticos lo que quieren hacer es tener una tajada de todo esto que también se está generando. Cuando nosotros tenemos déficit fiscal, normalmente los políticos gastan más de lo que tienen, lo financian con emisión monetaria, y esta emisión monetaria normalmente llega primero a todos los que están, que le llamamos aquí de Iuncus, ¿no? Del poder, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, se ha visto con mucha fuerza estos últimos meses en Argentina, ¿no? Milei está destapando una serie de curros que le llaman los argentinos, donde con emisión monetaria se estaba financiando obras supuestamente
¿no? En beneficio de la gente y tenemos montonera de casas que supuestamente se habían construido fantasmas. Tenemos una montonera de sindicalistas que han estado recibiendo dinero supuestamente para dar bonos a la población, ¿no? Que se los estaban agarrando y habían básicamente personas que no existen que estaban recibiendo ese dinero y obviamente en ese sentido los sindicalistas eran los que recibían todas estas, todos estos bonos y todo estos dinero que supuestamente iba a ir a la población y esta población, lo que aquí llamamos, ¿no? Ítems fantasmas, por ejemplo, en el tema de, de la salud, ¿no? Habían estos ítems fantasmas en estos espacios para dar bonos que eran, según lo que yo he visto, unos 200.000 y esos ítems que eran financiados con emisión monetaria eran los sindicalistas que se agarraban ese dinero y obviamente apoyaban en este caso al poder político, ¿no? A esta casta que eran los kirchneristas que estaba con el presidente Alberto Fernández, ¿no? Entonces, esto constantemente lo tenemos en pequeño, en grande, este juego entre el poder político y el poder económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en la Alcaldía Municipal de La Paz, ustedes saben muy bien quién ha financiado o quién ha sido parte del financiamiento del actual alcalde. No voy a dar nombres porque obviamente eso puede significar algunos problemas, pero todos ustedes saben y en contraparte se le ha dado algunas concesiones especiales para tener, ¿no? Beneficios en un área específica económica del municipio de La Paz para que solamente ellos y ellos nada más puedan tener este tipo de privilegios. Entonces, eso en chiquitito se ve, ¿no? En la alcaldía de La Paz. Lo tenemos en diferentes sectores, no solamente en el municipio de La Paz, lo tenemos en el municipio del Alto, lo tenemos en el municipio de Santa Cruz, lo tenemos en el municipio de Cochabamba, más o menos constantemente estos grupos funcionan así. Por ejemplo, les dan muchísima cobertura a los medios de comunicación a estos políticos. ¿Por qué? Porque estos políticos financian con plata pública, obviamente, la publicidad de estos programas televisivos, radiales, etcétera, etcétera, y a su vez estos empresarios que tienen estos medios de comunicación, sean medianos, pequeños o grandes, no constantemente le dan cobertura y avalan y respaldan muchos de los actuares de estos políticos. Entonces, eso los trata siempre de perpetuar en el poder para que pase lo que pase, estos sigan beneficiando a estos otros, dándoles publicidad, por ejemplo, para todos sus programas, y viceversa, estos para que sientan que pueden seguir beneficiándose, van a constantemente avalar a estos otros en todos sus actuados, y aún aunque sean actuados negativos, ¿no? Tratan de socaparlos porque saben que en el mediano y largo plazo van a seguir teniendo esa tranza y van a seguir consiguiendo dinero, apoyando al poder político y el poder político va a conseguir dinero y además apoyo, generando obviamente estos beneficios y privilegios prebendarios hacia este espacio en específico de las empresas de comunicación. Bien, ahora sí voy a pasar, después de esta breve, bueno, no ha sido tan breve introducción, quería que sepamos en qué espacio estamos comenzando a hablar de Bolivia, ¿no? Para mí es muy importante porque se lo están tomando muy personal, ¿no? O sea, cuando yo os digo, esta persona o este grupo o este departamento está haciendo esto, o sea, la gente como que salta y lo toma demasiado personal. Entonces, aquí lo que yo quiero mostrar es que esto no es algo que solamente sucede en Bolivia, que solamente está sucediendo ahora, que solamente hay prebendarios en ciertos sectores, que solamente hay casta política en ciertos sectores. No, esto es algo que frecuentemente ha sucedido y constantemente ha habido estos cambios desde siglos pasados, que es lo que les comentaba brevemente, hasta ahora, en este caso de Bolivia. Entonces, Bolivia, desde 1825 hasta 1899, estoy haciendo un resumen muy pequeño, muy simple, tenía el poder hegemónico, ¿no? En dos regiones inicialmente. Estaba en Sucre, que estaban los políticos prebendarios, y estaba Potosí, que estaban los empresarios prebendarios, en este caso, mineros sobre todo, ¿no? Entonces, si bien habíamos nacido a la República con un sistema que tendía a ser liberal, ¿no?
todavía se mantenía el sistema de la colonia en que los que se habían adueñado ahora del poder decidían quién, dónde y cuándo podía producir o concesionar, en este caso, no es la palabra porque entonces no era concesiones, pero para que lo entiendan, que los políticos decían quién podía explotar, digamos, las minas y quién podía explotar los productos. Y en este caso, al inicio de la República, desde 1825 hasta 1850, prioritariamente la explotación de la tierra, porque hemos sido un país muy agrario los primeros 25 años, por si acaso. O sea, no hemos nacido como país minero, ¿no? Si bien teníamos muchísima minería antes, lamentablemente por todos los efectos de la Guerra de la Independencia, la minería había quedado mermada y además que dependíamos del mercurio, en este caso, que normalmente enviaba la corona española. Entonces, al no tener la provisión del mercurio para poder hacer la explotación, que era muchísimo más productiva con mercurio que con los sistemas tradicionales, obviamente Bolivia entra en una crisis minera y la primera base de nuestro país para el crecimiento, que en realidad no ha crecido demasiado, pero ha sido la base inicial, ha sido la agricultura. Entonces, entre Sucre y Potosí, inicialmente en esta etapa que les voy a mostrar, que es de 1825 a 1850, no, se empiezan a repartir las tierras, ¿no? Entonces, si bien al principio eh, si bien al principio, discúlpeme, se me ha ido la palabra ahorita, eh, pucha, es una palabra tan simple. Al principio, el gobierno no se mete en las tierras de las comunidades. No, se las respeta, esa es la palabra, mil disculpas. No, entonces se respeta la tierra comunitaria. A medida que se dan cuenta que la economía va girando en torno a la agricultura inicialmente, obviamente se empiezan a generar políticas para que cada vez haya menos tierra en manos de las comunidades y más tierra en sectores oligárquicos o familias que estaban asociadas al poder, ¿no? Entonces, puntualmente en esta época, ¿no? Se dan cuenta de eso y empieza a suceder. De 1850 a 1880 surgen algunas reformas muy interesantes que empiezan nuevamente a tratar de accionar el aparato minero, ¿no? Que de las minas que habían quedado sin terminar de ser explotadas, en este caso prioritariamente en Potosí y en Oruro, y el país empieza nuevamente a tener una economía minera, pero sigue dependiendo también de la agricultura. Entonces, el poder político, en este caso, y el poder prebendario económico, se basa en la repartija de la minería de la plata y se basa en la repartija de la tierra. ¿Por qué digo repartija? Porque en este caso tú no eras ciudadano si no sabías leer, no eras ciudadano si eras de ascendencia indígena o eras indígena, no eras ciudadano si eras mujer, etcétera, etcétera. Entonces, si bien habían ciertos parámetros de libertad para poder tener tierra y para poder empezar a explotar los centros mineros, obviamente ya estabas sirviendo a la población bajo otro tipo de contextos, porque tú dices, la ley decía que cualquier ciudadano, el tema está en que no todos eran ciudadanos, ¿no? Entonces, y después de la pérdida del Pacífico, de las costas del Pacífico, Bolivia entra en un ritmo totalmente liberal, ¿no? Pero sin respetar el tema de la ciudadanía universal. Se empieza a crecer y se empieza a generar políticas liberales muy fuertes en torno a la explotación de los minerales. Se empieza a permitir ingresar diferentes inversiones privadas, ¿no? Para poder crecer, pero esta oligarquía sigue manteniendo el control y el poder político y económico con este tema del control de la ciudadanía. Entonces, solamente las personas letradas, solamente cierto tipo de personas por el tema racial podía lograr tener el acceso, obviamente, a la tierra o compra o inversiones para el tema de la explotación minera y el tema de la explotación de la tierra en general. Esto sucede muy fuerte entre 1880 y 1899. Nosotros
en ese momento y en ese tiempo que estamos hablando, nace el melgarejismo, que es que genera un sistema terrible sobre el tema de la tenencia de la tierra y empieza a haber nuevamente este juego entre el poder político y el poder económico. Y Melgarejo es uno de los primeros en que empieza a repartir de manera enferma, si podríamos decirlo así, de manera excesiva, las tierras de las comunidades y las tierras solamente entre sus familiares y allegados al poder, ¿no? Entonces, ese exceso de autoritarismo nuevamente lleva a generar cambios y a generar hartazgo en la población y pasamos que de 1880 a 1889, los liberales que después hacen la guerra federal, ¿no? Son los que empiezan a trabajar los cambios que eran necesarios para evitar que todo esto siga sucediendo y se genera la Guerra Federal, que comienza en diciembre de 1898 y termina en abril de 1899. Entonces, a partir de ahí, el eje, digamos, del poder político pasa a la paz, ¿no? La paz pasa a ser el poder político prebendario y el poder económico prebendario. Si bien se liberaliza la economía y eso ayuda a que esto no sea excesivo, nuevamente les digo, no hay ciudadanía plena. Entonces, no se permite a todos los actores a entrar a este momento de abundancia, que evidentemente ha sido muy interesante. Hemos logrado un ingreso por habitante mayor al de Ecuador, estábamos por encima de Costa Rica, República Dominicana, todos que ahora están encima de nosotros. Estábamos por encima de Paraguay, en el PIB, PPA per cápita estábamos por encima de Colombia. O sea, ha sido un momento de auge económico muy importante para nuestro país, ¿no? Porque se ha tenido un sistema con un Estado reducido, pero que no permitía, por este error tajante y terrible que se ha cometido de no dar ciudadanía plena a la mayoría de la población en Bolivia. Porque si se hubiera tenido este sistema liberal, pero para toda la población con ciudadanía plena, la historia habría sido totalmente diferente a mi consideración. Pero volviendo a esto, justamente el tema de la ciudadanía plena hace que se siga manejando el poder político y el poder económico, en este caso solamente con dos grupos, que básicamente pasa a ser los liberales, y en este caso los nuevos oligarcas de la minería, del estaño, que no son concesiones por si acaso políticas, ¿no? En ese momento la tenencia de la tierra era libre, pero para ciudadanos, ¿no? Entonces, de hecho, Patiño se va a La Salvadora y compra esa beta y la trabaja durante 4 años hasta que consigue empezar a producir suficiente estaño y después la historia ya la conocen y se vuelve multimillonario, uno de los más ricos del mundo y pasa a tener el 70% de la producción nacional y la producción nacional era el 25% de las exportaciones a nivel mundial, ¿no? Entonces, este nuevo envión económico que nos permite el liberalismo obviamente empieza a generar que los intereses mineros empiecen a presionar sobre la política en este caso y se generen, sí, grupos de poder entre los grupos económicos, en este caso que se tenía con la minería, y los grupos políticos que estaban muy ligados entre sí, ¿no? Pero que a su vez, al no tener los demás ciudadanía plena, empieza a generar nuevamente otro tipo de conflictos. Entonces, si bien para los ciudadanos plenos había muchas opciones de poder crecer, este poder económico y político no era tan grande porque el Estado era liberal y además tenía un tamaño totalmente reducido, eran los 8 ministerios, se pagaba solamente por sesión a los diputados y una serie de elementos muy positivos, que es lo que nosotros ahora quisiéramos, ¿no? Pero ayuda a mantener este eje oligárquico ya no solamente por tema económico, sino por un tema racial y cultural, digamos, ¿no?
Bien, después tenemos desde 1900 hasta 1952 el mayor aporte pasa a la minería del estaño. Ustedes saben, de 1932 a 1952, el mayor aporte es la minería del estaño, nace la industria hidrocarburífera. ¿Por qué lo pongo hasta 1932? Porque ahí está ya la guerra del Chaco, y la guerra del Chaco va a reconfigurar todo esto, y además que nace todo el sistema keynesiano y una serie de elementos que van a ir cambiando a nuestro país, y naturalmente la gente empieza ya a abogar por la ciudadanía plena, y por la ciudadanía plena y el repartir equitativamente la tierra entre gente como los campesinos en este caso, o los indígenas originarios. Desde 1952 hasta la fecha, el poder político se mantiene en La Paz, pero el poder prebendario pasa a Santa Cruz. ¿Por qué? ¿Cómo? A partir de 1952, Bolivia tenía el 25% de las exportaciones mundiales de estaño. Se nacionalizan las minas con decreto supremo de 1952, de octubre de 1952, y se crea la Comibol para manejar todas estas minas que eran las privadas, que eran, ¿qué se llama? Que eran de Patiño, Aramayo y Xochitl principalmente, y además que se nacionalizan igual mineras medianas y pequeñas. O sea, todo pasa a manos del Estado Nacional. Entonces, ¿por qué aquí nace el empresariado prebendario en Santa Cruz? Ya no se mantiene en La Paz, porque la principal función de la Comibol era obviamente el incentivar el progreso en Santa Cruz, y además era saldar la deuda social que se tenía con Occidente, digámoslo así, porque ahí estaba la mayoría de la población y la mayoría de las minas, recontratando a todos los mineros que habían sido votados de las mineras entonces privadas. Entonces, en Occidente se recontrata a toda esta gente, se crea la COP, se crean mayoría de sindicatos, etcétera, etcétera, y el poder político empieza a ser el tipo de tratos que ahora ya vemos con los sindicalistas, a cambio, obviamente, de apoyo. Y eso se solidifica muy, muy fuerte en La Paz, pero el dinero del estaño y de la Comibol en gran cantidad pasa a financiar maquinaria y la industrialización la mecanización del agro en Santa Cruz. Se empieza a generar y se empieza a dar divisas baratas a empresas y a personas privadas. Se empieza a repartir tierras en Santa Cruz de manera indiscriminada entre gente que estaba llegada al poder de La Paz, y se empieza a financiar a estas personas para que el agro crezca con dinero y divisas de la minería, en este caso de la Comibol, que entonces eran el 87% de las exportaciones nacionales, y que obviamente era la principal fuente de ingresos, de impositivos y estatales que tenía el país. Entonces, esto se mantiene hasta 1985, cuando la Comibol quiebra, ¿no? Pero durante esos básicamente 30 años, la minería, en este caso la Comibol, compra mediante las pulperías que se tenía en los centros mineros a la producción agroindustrial que se tenía en Santa Cruz, que era privada, y se compra a la producción de carne, que era privada, sobre todo en el sector del Beni. Entonces, y además se lo compra subvencionado, se lo compra a precios más altos de los que se tenía en el mercado, porque nuevamente el poder político genera una especie de monopolio, oligopolio, para la compra de, en este caso, cereales y carne, alimentos, para llevar a las operaciones mineras de la Comibol. Entonces, este poder político empieza a alimentar el desarrollo de este poder económico en Santa Cruz, mientras estaba comprando, por supuesto, el apoyo de sindicatos, el apoyo de otros políticos en el eje La Paz. A partir de esto empieza a crecer Santa Cruz con mucha fuerza. El censo de 1950, Santa Cruz en promedio, entre la gente que nace y la gente inmigraciones, pierde 10,000 habitantes, por si acaso. A partir de esto, eso se quiebra,
y el mismo gobierno manda gente a Santa Cruz para poblar Santa Cruz y para obviamente desarrollar algo y empieza a repartir las tierras como les había dicho. Esto sigue en adelante, ¿no? Hasta la época de Banzer, con mucha fuerza. Obviamente, los años 60 igual sucede. A partir de los años 60 se hace una reforma, porque entramos en una crisis terrible después de la nacionalización, y se abre nuevamente a inversiones privadas, pero la Comibol mantiene el poder y mantiene la producción del estaño, que era el principal producto que se tenía en el país, y sigue haciendo lo que les había comentado. En ese interín tenemos a Torres que entra y después Banzer. ¿Por qué Torres es importante? No porque Torres sea una persona que hubiera hecho que el país progrese, sino porque justamente Torres entra y se da cuenta que Santa Cruz estaba siendo un polo de desarrollo capitalista y empieza a mencionar una nueva reforma agraria, pero esta vez en Santa Cruz. La primera reforma agraria del 53 no logra tocar Santa Cruz porque obviamente eran sectores donde no había población indígena y es por eso que Víctor Paz Estensoro pone sus ojos después ahí para empezar a repartir tierras y tratar de desarrollar esa área agroindustrial mediante estas subvenciones que les había comentado. Entonces, eh, cuando Banzer, ¿no?, entra y hace el golpe a Torres para poder recuperar, digamos, el curso político en este caso, y que no se vaya hacia el comunismo o el socialismo que estaba predicando Torres, Banzer es apoyado por los empresarios agroindustriales de Santa Cruz. ¿Por qué esto es importante? Porque justamente en los 70 ya se nota el trabajo a partir de los 50, ¿no? De cómo Santa Cruz empieza a ser un eje de economía prebendaria. Entonces, en este caso, ¿no? Como les decía, de Sucre a Potosí, después de La Paz se mantiene La Paz, después tenemos La Paz, Santa Cruz, esos han sido los ejes bajo mi análisis. Y después de esto tenemos este tema de economía prebendaria y por primera vez, ¿no? Logias oligárquicas de Santa Cruz, para evitar una reforma agraria, apalancan y financian en parte el golpe que le da Banzer a Torres. Y Banzer lo devuelve, ¿no? Devuelve esto, dándole el 75% a Santa Cruz de inversiones en infraestructura y más de todos los créditos que asume el país. Y además da créditos baratos a las empresas estas agroindustriales y a estos empresarios que en su momento financian este golpe. Y eso, por si acaso, no es algo que yo me estoy inventando. Eso lo pueden ver en Historia de Bolivia de Herbert Klein, lo pueden ver en Un siglo de economía de Bolivia. O sea, esto está en textos y esto, digamos, respalda todo lo que yo lo que les estoy hablando. Entonces, ¿qué pasa en la época de Banzer? Se llama el programa para Santa Cruz Marcha al Oriente, ¿no? Entonces, dentro de todo este trabajo de Marcha al Oriente, se sigue financiando y se termina condonando las deudas que se había adquirido con el Estado central para el agro cruceño, sobre todo para los que estaban produciendo algodón. Entonces, se sigue teniendo este círculo entre el poder político y el poder económico, pero para que se den cuenta, todo esto siempre tiene nexos en el objetivo de mantenerse en este eje de poder, tanto los que están en el tema económico como los que están en el tema político, para seguir ganando en desmedro de los demás. El 85 el país literalmente quiebra, ¿no? Entra en crisis y ahí empieza a pasar, por eso tenemos del 82 al 85, el 82 empieza a ver toda la crisis en general, el 85 se termina de desatar y el 85 se hace obviamente el 21060 y a partir de ahí el aporte, digamos, de nuestra economía se divide entre la minería y el gas. ¿Por qué doy estos detalles? Porque quiero que se den cuenta cómo la parte económica, a medida que va migrando hacia otros sectores, va fortaleciendo una economía prebendaria en esos sectores, en combinarla con la política prebendaria en este caso, ¿no? Entonces, el hecho de que el gas haya empezado a crecer significa que la economía ha empezado a migrar hacia otros sectores. La industria hidrocarburífera en general ha empezado a crecer, pero el que se termina afianzando es el gas. ¿Y eso qué dónde sucede? Sucede en Tarija, sucede en Santa Cruz,
versus la minería que empieza a decaer que se tenía, digamos, en Occidente. Entonces, el poder económico deja de estar en Occidente y con todas estas reformas, movimientos y situaciones que se van dando, pasa hacia Santa Cruz prioritariamente. Y la verdad que los empresarios de Santa Cruz han sabido manejar muy bien esto y han estado hablando y teniendo un discurso que ha tapado muy bien toda esta movida prebendaria que ellos han estado haciendo desde los años 50, ¿no? Después tenemos, desde el 2005 al 2015, el mayor aporte pasa a manos del gas, eso ustedes ya lo conocen, hemos tenido un boom de gas muy importante, ¿no? En todo este tiempo, por ejemplo, tenemos Tarija, que se ha llevado básicamente el 64% de las regalías de toda la producción de gas. Tenemos obviamente ahí otros aspectos importantes, porque después la mayoría de las regalías se ha ido a Santa Cruz, ¿no? Tenemos un cambio de eje muy fuerte económico acá, y ahí me he olvidado ponerlo con la agroindustria, ¿no? Entonces, ahí empiezan a generarse grupos de poder muy fuertes para, obviamente, seguir sosteniendo y apalancar un nuevo poder hegemónico que permita, obviamente, que se tengan estos privilegios y se mantengan estos privilegios en el mediano y largo plazo. Ustedes saben muy bien que ha habido muchísimas reuniones entre el poder político de La Paz durante estos años y el poder económico de Santa Cruz, pero eso lo han hecho en sus oficinas, mientras fuera de estas oficinas uno hablaba mal del otro para que la población, en este caso, vaya apoyando a cada uno de estos grupos, según ellos peleados, pero cuando uno ve los números y ve el análisis, están de ñañas haciendo un negocio entre ellos. Les doy algunos detalles. YPFB le compra a grupos agroindustriales, ¿no? El etanol. Entonces, ¿qué tiene de malo que el Estado le compre a los privados? Lo que pasa es que en este caso, lo que les decía, el poder político le da, como lo hacían los monarcas, un monopolio a ciertos grupos económicos para que provean todo el etanol que necesita consumir, en este caso, el país, y se mezcla el 5% de toda la gasolina, 250 millones de litros más o menos al mes que se consume en Bolivia. Esto ha debido aumentar porque son datos más o menos de 2018-2019, y el 5% de todo ese consumo es etanol que ha sido producido por empresarios prebendarios que han hecho un trato con el gobierno central para tener un monopolio. Y para poder tener el monopolio, lo que siempre ha sucedido es que algo se tiene que dar normalmente a cambio para poder tener esto. Entonces, estos grupos que están vendiendo el etanol, ¿ustedes creen que les va a convenir un cambio de poder? Ese cambio de poder puede significar perder el monopolio. Ese cambio de poder puede significar perder todo lo que han estado ganando en este caso con el privilegio de ser los únicos de venderle al Estado central. Entonces, nuevamente aquí se empieza a repetir todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas tenemos? Recién ha salido en prensa hace un mes que los productores de arroz, los productores de cereales estaban muy preocupados porque EMAPA ya no iba a comprar su producción. Entonces, EMAPA, ¿quién es? Son los políticos prebendarios, es una empresa estatal. ¿Y quiénes son los productores de estos cereales que le venden EMAPA? ¿No? Son privados que han hecho un trato, una concesión con los políticos prebendarios de La Paz, y estos son empresarios prebendarios de Santa Cruz, que obviamente le venden de manera monopólica al Estado y normalmente en precios más altos. Y ustedes saben muy bien que hace un par de meses la gente se quejaba que los precios en el mapa eran más altos de lo que se tenía en el mercado común, y que obviamente eso estaba afectando al bolsillo de la gente. Entonces ahí nos damos cuenta, obviamente, que hay ganancias extras para ambos lados, ¿no? Y el momento que el Estado deja de comprar, los otros salen a quejarse de por qué el Estado ya no les está comprando. Vámonos a otro punto. Tenemos el tema, por ejemplo, de la subvención de los hidrocarburos, ¿no? La subvención de los hidrocarburos es un tema muy importante porque permite, obviamente, la producción en general de todo y el movimiento de toda la industria. Entonces, el tema de la subvención, el Estado lo ha estado dando por cupos.
el Estado decide quién va a recibir más y quién va a recibir menos. No es que el mercado decida quién produce más y quién produce menos. Entonces, en este caso, el Estado ha decidido darle a Santa Cruz el 40% de los cupos de la subvención. Entonces, normalmente la gente dice, sí, pero Santa Cruz produce más. No. En este caso específicamente y puntualmente, Santa Cruz, y ahorita les voy a mostrar los datos, ha sido más o menos en promedio el 25-27% de las exportaciones en los últimos años. Sin embargo, ha habido veces que ha sido el 22%, 20%, 21%, 23% de las exportaciones, y todo, durante todos esos años ha recibido el 40% de la subvención de los hidrocarburos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque los hidrocarburos se compran con dólares. Sin dólares de exportación no hay subvención. Y en contraparte tenemos, por ejemplo, a La Paz, que no ha sido, digamos, la que menos ha recibido, pero les estoy dando el dato. La Paz en promedio en los últimos años ha tenido 24%. Yo le he puesto en promedio 20% de la subvención, pero le he puesto este promedio porque no hay datos a medida que el sector aurífero ha ido creciendo. Porque antes de que el sector aurífero crezca, La Paz recibía menos combustible, pero como no tengo datos reales, he puesto en promedio 20% para La Paz. Igual. Entonces, La Paz ha sido en promedio desde el 2017, 2016, el 17% de las exportaciones ya ha sido y ha recibido el 20% de la subvención. Entonces, ahí empezamos a ver este manejo entre el poder político y el poder económico. ¿Por qué unos reciben más que otros? ¿Qué significa eso en nuestra economía? ¿Qué significa eso en las economías de estas empresas? Hay empresas que tienen cupos de 100,000 litros, hay empresas que tienen cupos de 200,000 litros de diésel subvencionado mensual. Fíjense ahí, pónganle 4 bolivianos por litro subvencionado. Si son 100,000, son 400,000 bolivianos. Si estamos hablando eso por 12 meses, estamos hablando de 5 millones más o menos de bolivianos en esta empresa expresamente de subvención. ¿A quién va ese dinero? Al empresario que está siendo subvencionado. ¿A quién se le está quitando esa subvención? A los que están generando los dólares para lograr tener esas divisas para poder comprar ese combustible. Entonces, se le está quitando a uno para dárselo a otro, y eso es lo que hace normalmente la política prebendaria con los empresarios y con el poder político económico prebendario. Entonces, ahora, ¿quiénes han sido acá los más beneficiados y quiénes han sido los que más han perdido, ¿no? Aquí fíjense Tarija, en verde, en ese verde olivo, ¿no? Que tenemos a la izquierda, eso son las exportaciones que han hecho desde 2017 hasta 2022. Ahorita les voy a dar, eso es porcentualmente. Ahorita les voy a dar los datos numéricos. Fíjense cómo Tarija ha tenido aproximadamente casi el 4% de la subvención, pero en estos años, a pesar de la bajada de la producción de gas, ha tenido más o menos el 16-17% de las exportaciones. Entonces, es uno de los departamentos que más ha perdido con todo esto, porque los dólares que han entrado gracias a las exportaciones de Tarija se han ido a subvencionar otras empresas en otros departamentos y en este caso principalmente, como les digo, y no es que tenga algo en contra específicamente de un departamento, he hecho por eso todo el análisis anterior directamente a empresas de Santa Cruz. ¿Quién decide dónde se va esta subvención y estos cupos? El Estado. Entonces, ¿cómo nosotros no nos podemos dar cuenta que allá hay un nexo entre el poder político que les estoy comentando y el poder económico? Entonces, esto es algo común. De repente van a invertir para el etanol. 1.500 millones de dólares han invertido para poner plantas para producir etanol en Santa Cruz, para vender al Estado central, ¿no? Entonces, constantemente vemos todos estos nexos. Fíjense Potosí. Potosí ha sido aquí en promedio el 6% más o menos de la subvención, no sé si ha llevado el 6% de la subvención, y ha dado porcentualmente en las exportaciones el 23-24%. Estamos hablando que 4 veces más o menos ha recibido versus lo que ha aportado para mantener la subvención del país. ¿Por qué esto es importante? Porque el Estado nuevamente decide dónde se va ese diésel. Y tú dirías, sí, pero Potosí no ha tenido déficit de diésel, ha tenido déficit de diésel. Entonces ahí te das cuenta que la industria minera ha estado subvencionando con dólares para poder comprar
a la industria agroindustrial de Santa Cruz. Fíjense, en Santa Cruz tú tienes las exportaciones que más o menos van al 27% promedio y fíjense la subvención del 40%. Entonces, las mineras de Potosí después están buscando diésel a 7 bolivianos, 10 bolivianos, 15 bolivianos el litro, porque los cupos que le está dando el Estado central no alcanzan para poder mantener su producción. ¿Y dónde está yendo los dólares que se producen en Potosí, ¿no? ¿Para dónde están yendo? Se están yendo a subvencionar a otros sectores, que en este caso específicamente, y como ustedes pueden ver en esta tabla, va más a la agroindustria cruceña. Entonces, estás llevando dólares de Potosí a Santa Cruz. Estás llevando dinero de Potosí porque necesitan después comprar combustible fuera de la subvención y a más caro porque no les alcanza lo que el Estado les está dando para que ese cupo se vaya a Santa Cruz. Es cierto que en Santa Cruz también hay déficit, pero la gran mayoría de la subvención se va a Santa Cruz. Entonces, no puede ser que el que más está aportando tenga que seguir comprando más caro para poder seguir produciendo. La gente que está en Santa Cruz también compra, pero después de tener mayor cupo en este caso. No estoy diciendo por si acaso que la subvención esté bien ni nada. La subvención se la debería quitar. Yo estoy haciendo un análisis real de lo que ahorita está sucediendo. Vámonos al caso de Oruro, por ejemplo. Oruro está casi tas con tas, digamos, uno de los menos perjudicados. La Paz, digamos que un 3% más de subvención respecto a los dólares que ha aportado, pero en los últimos años ha dado más porque ha llegado al 24%, ahí está en 17% en promedio, ha llegado al 22, 23, 24% de las exportaciones y ha seguido manteniendo el 20% de la subvención. Como les decía, las exportaciones de La Paz han ido creciendo gracias al oro. Entonces, según datos que no los puedo oficializar, La Paz consumía menos y después ha ido consumiendo más. Pero como no tengo esos datos, lo he puesto en promedio con un único dato que he encontrado oficial, que es del 20% del que La Paz se lleva la subvención. Ahora, si nosotros ponemos la trilogía minera ha sido en promedio más o menos el 44-45% de las exportaciones y ha recibido en promedio el 30% de la subvención. Nuevamente, ¿dónde se están yendo esos dólares? Si ustedes ven simplemente con una simple mirada, se están yendo obviamente a la agroindustria de Santa Cruz. Entonces, aquí ustedes se dan cuenta cómo el poder político está generando que la economía migre hacia el poder económico que lo está apoyando. ¿Cómo? Tú dices, pero Javier, ¿por qué tú dices que está pasando eso? Porque el etanol se lo compra la industria cruceña, porque las cereales se las compra desde el Estado la industria cruceña, porque todas las compras de YPFB se las hacen en Santa Cruz. En 2019 han sido casi 5.000 millones de dólares en compras para prospección, etcétera, etcétera, y demás. Ahora, eso no significa que todo gire en torno a eso, pero el año pasado 680 millones de dólares en subvención se ha ido a Santa Cruz versus, en este caso, casi 300 millones que se han ido a La Paz. ¿A quiénes se va esta subvención? A los empresarios privados. Entonces, ¿qué empresariado privado es el que más está recibiendo subvención y eso le significa mayores utilidades? Obviamente, el que tiene mayor porcentaje de subvención versus lo que está dando y aportando para esta subvención, que ustedes ya lo pueden ver aquí, que es redundante ya decirles nuevamente. Esto en números, ¿no? Las exportaciones en promedio, Santa Cruz 27%, Santa Cruz tiene 27% porque en los últimos años ha crecido gracias al precio a que el precio de los cereales ha subido, ¿no? Entonces aquí tú tienes 27% y tienes la subvención, que es el 40%. Tienes Tarija, 16% de las exportaciones, promedio 4% de la subvención. Potosí, 23%, 6% de la subvención. La Paz, 17%, promedio 20% de la subvención. Oruro, 4% de exportación, 5% de subvención. La trilogía minera, 44%, 31% de la subvención. Entonces, lo que yo quiero demostrar aquí, ¿por qué yo he hecho todo este análisis? Primero, porque es importante que sepamos qué es lo que está pasando dentro de nuestro país económicamente y quiénes son los que se están beneficiando. Si yo estoy viendo que cierto grupo se está beneficiando, lo más lógico es preguntarme por qué se benefician más que los demás. ¿Por qué Potosí, por ejemplo? Para no meternos en esa dicotomía La Paz-Santa Cruz. ¿Por qué Potosí tiene que recibir tan poco versus todo lo que está aportando?
Si Potosí está aportando la mayor cantidad de dólares, la industria minera de Potosí debería estar 100% abastecida en el caso de la subvención. Nuevamente repito, mejor es quitar la subvención. Pero si estamos hablando de este sistema que está, deberíamos tener más subvención en Potosí para que ellos no necesiten ir a buscar combustible, ¿no? Siendo los que más están aportando para la subvención. Es totalmente injusto en este caso. Y más que Potosí es uno de los departamentos más pobres del país. Entonces, ¿cómo puede ser que uno de los departamentos más pobres del país sea uno de los que más esté aportando de su riqueza para poder subvencionar el combustible del resto del país? Porque además hay transporte, no solamente la industria, hay montonera de otras cosas que se meten dentro de esta subvención, digamos, ¿no? No solamente es, obviamente, las empresas privadas, está subvencionando a toda una población, se está subvencionando en general a todo, digamos. Y cuando el Estado se mete en algo, siempre cuando mete sus manos va a beneficiar a unos y va a perjudicar a otros. Eso siempre sucede. No es un tema solamente de Santa Cruz La Paz o Potosí en este caso o Tarija. Es un tema que nosotros sabemos como liberales que siempre, siempre va a suceder. Entonces, aquí nuevamente yo voy. ¿Por qué un gobierno que tiene su mayoría de votación en Occidente, no, está dando más dinero al Oriente? ¿Por qué un gobierno que tiene más votación en Occidente, ¿no? Está dando más inversión pública al oriente boliviano? No es un tema de que por qué a Santa Cruz se le da y no a los demás. No, yo lo que quiero es que su mente analice y digan, ¿por qué? Hay una razón. Y es porque la economía, el poder económico prebendario está ahora muy fuerte y muy arraigado en Santa Cruz, ahí los números lo demuestran, y el poder político está muy arraigado y sigue arraigado todavía en La Paz. ¿Qué es lo que están tratando de hacer estas logias económicas de poder? Se han dado cuenta que no tienen el control del 100% de todo lo que están haciendo porque el poder político se sigue encontrando en manos de otras. Entonces están haciendo pelear a la población, ¿no? Están mintiendo a su población para que peleen en contra de este poder político y traerse ese poder político a Santa Cruz. Ellos no están planteando. El Comité Cívico de Santa Cruz, la CAINCO, todas esas instituciones no están planteando un nuevo sistema político económico. Ellos lo que están planteando es que el poder político de La Paz no debería estar actuando de manera negativa contra el poder económico de Santa Cruz. En pocas palabras, si ustedes analizan fríamente, lo que quieren estas logias de poder económico es llevarse el poder político a Santa Cruz para ellos manejar este poder a gusto entre ellos mismos. Entonces, eh, por otro lado, tenemos el poder político que igual está engañando a la ciudadanía de Occidente y está pidiendo el voto constantemente mientras hace y habla mal de los empresarios de Santa Cruz, pero por detrás está haciendo, en este caso, negocios con varios de los empresarios privados de Santa Cruz, como les digo, con el etanol, con EMAPA, etcétera, etcétera, para montar esta nueva industria, por ejemplo, de diésel renovable. ¿A quién les va a comprar la soya? ¿No? Entonces, todo esto es parte de lo que les quería y les comentaba al principio, que es las dos caras del estatismo en Bolivia, actuales, que van ligadas del poder político al poder económico. Muchas gracias. Bien, estoy abierto a todas las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, Javier. Ha sido una explicación muy... No estoy escuchando. Perdón, Javier, estaba con el micrófono silenciado. La verdad, una explicación muy clara, muy... un resumen conciso de la historia boliviana y de lo que realmente nos ha afectado. Es bueno saber cómo nos ha afectado el estatismo a Bolivia. Y quisiera dar la palabra a los que tienen preguntas y te voy a agradecer que podamos contestar a varios. En primera instancia, por parte de Avanza Libertad, queremos nuevamente valorar tu trabajo, valorar tu
tu posición y principalmente la investigación que has hecho. Si podemos ver si hay algunas manos levantadas. En todo caso, tenemos una mano levantada. Omar Luna, le damos la palabra, por favor. Estimado Javier, estimadas personas que están presentes, muy buenas tardes, muy buenas noches en realidad, ya estamos de noche. Eh, Querido Javier, ha sido excelente escuchar esta parte de la historia que muchos no quieren escucharla, ya sea por pseudonacionalismos o por, no sé, unos regionalismos comprados, digamos, por parte de la mayor parte de las personas, ya sean del lado occidental o de la parte oriental. Tengo una duda que no se me ha sido aclarada durante todo el proceso de lo que contaste. Eh, Al final de cuentas, si hacemos un resumen de todo lo que nos has comentado, eh, el Estado prebendalista está subyugado a los empresarios prebendalistas o en viceversa. En pocas palabras, ¿quién es el que manda acá? Mira, es una combinación. Durante el transcurso de la historia, no solamente de Bolivia, sino del mundo, esto ha ido de un lado para el otro, ¿no? En las monarquías siempre era el poder político primero y después el poder económico, porque las monarquías eran absolutas, no había repúblicas, no había democracia, no había votación, no había elecciones. Entonces el poder político siempre se iba a mantener en ese eje, o sea, no iba a cambiar. Entonces, el poder político va primero ahí y después va el poder económico. Pero el momento que nosotros tenemos elecciones, por ejemplo, en lo que les comentaba, en el golpe de Estado, inclusive o este tipo de cambios o las repúblicas, en el golpe de Estado que le da Banzer a Torres, ahí el poder económico es el primero que entra y luego instaura un poder político, ¿no? Palanca, da dinero para que se instaure. De hecho, para las guerras de liberación de la independencia de Latinoamérica, los ingleses han dado plata para poder financiar estas guerras de independencia. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros nos estamos dando cuenta que hay un poder económico que ha financiado a este nuevo poder político que ha nacido en Latinoamérica y que además ha mantenido nexos muy importantes comerciales en este caso, con Inglaterra, con el Reino Unido, ¿no? Durante muchísimo tiempo. O sea, las principales exportaciones que se hacían de materia prima al mundo, en este caso, iban prioritariamente al Reino Unido, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esto puede ser variable, ¿no? Los grupos de poder, por ejemplo, de la minería, han empezado a dar más plata a grupos, por ejemplo, liberales y republicanos en nuestro caso. Entonces, para mantenernos en el poder, pero ha ido naciendo otro tipo de poderes porque ya no hay un poder hegemónico como el de la monarquía, que ahí tú puedes decir primero ha entrado al poder político en este caso, que ha sido la Revolución Nacional, y de ahí, gracias a la Revolución Nacional, se empezó a generar un nuevo poder económico en Santa Cruz vía los políticos y vía el manejo de toda la economía de la nacionalización de las minas para este caso. Entonces, por eso te digo, dependiendo del momento, esto ahora, por el contexto político que tenemos, la democracia y más, puede cambiar. Excelente, muchísimas gracias. Con todo gusto. Perfecto, gracias, Omar. Arturo, tienes la palabra. La tengo, esa es la primera pregunta. Disculpen, ¿me escuchan? Sí, adelante. Excelente. Bueno, Javier, le agradezco mucho. Ha sido una muy detallada exposición con un final bastante lamentable que actualmente seguimos viviendo, ¿no? Como Cochalo, también me sorprendió mucho que diga, ¿no? Y le doy la razón. El poder político está en La Paz, el poder económico en Santa Cruz y qué interesante que haya también habido tantos presidentes Cochalos en todo caso. Seguramente hay una historia muy interesante para los intereses de cada uno y demás. Mi pregunta va a lo siguiente. Yo tengo una tesis de que en Bolivia en verdad no vamos a aprender hasta llegar a las peores consecuencias. Imaginemos
Una recesión como en los años 20 en Estados Unidos, los corredores de bolsas tirándose de las ventanas, padres de familia dejando a sus familias, suicidándose. Pienso que tendríamos que llegar a eso para entender que lo que estamos practicando ahorita, que es la religión del estatismo, no es lo que nos conviene a nosotros como individuos. No sé qué piensa usted al respecto y, por favor, dígame. Gracias. Gracias a ti por la consulta. Te voy a responder bajo mi análisis, ¿no? Yo creo que Bolivia ha nacido como república con un trasfondo de diferencias raciales, culturales y sociales muy fuerte. ¿No? Esto ha sido utilizado constantemente por los socialistas, ¿no? Para poder hacer las reformas que ellos han creído, ¿no? El 52, de hecho, Víctor Paz Estenssoro se basa mucho en la masa campesina para hacer todo lo que ha hecho y sobre todo una vez que los vuelve ciudadanos, ¿no? Declara la ciudadanía universal los usa para seguir haciendo y seguir manteniéndose en el poder, ¿no? Entonces, cada país tiene este tipo de manejos. Entonces, en Bolivia, lamentablemente, yo creo que cuando entendamos, doy esta explicación porque ahora ha pasado lo mismo, o sea, la revolución, digamos, entre comillas, del MAS, ha nacido también por el indigenismo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando entendamos que Bolivia, el boliviano nace en 1825, más allá de la historia que evidentemente existe, pero que actualmente ya somos todos ciudadanos, vamos a poder realmente prosperar y no seguir dividiéndonos en esta especie de sociedad indígena, mestiza, occidental, oriental, ¿no? Yo creo que en un momento como el que tenemos ahora, si nosotros podemos demostrar que el que quiera trabajar, el que quiera prosperar, lo puede hacer bajo un modelo económico, ahí vamos a entender que esas diferencias que nos han mantenido constantemente entrando a este tipo de crisis y de revoluciones y de cambios de sistemas que nos han empobrecido una y otra vez, va a terminar, ¿no? Entonces, creo que va más por el tema racial, social, cultural, que por un tema ya de historia y de que puedan suceder ciertos capítulos, digamos, como el de 1929, que puede cambiar eso a una sociedad entera, ¿no? Gracias. De nada. Perfecto. Estimado Javier, tenemos una pregunta, aprovechando también la oportunidad de tenerte acá. Más allá del tema del énfasis que se ha tomado en las logias y principalmente en los grupos de poder que hay, es creo que importante enfatizar que el estatismo es el verdadero enemigo y responsable de lo que le está pasando a Bolivia y no así una región como tal. Creo que es importante lo que tú has hecho énfasis principalmente en eso. Y por otra parte, en ese sentido, queríamos ver si este estatismo tiene alguna suerte de solución. ¿Ves en el contexto actual alguna suerte de solución real que podría darse? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que si nosotros volvemos al modelo económico, no social por si acaso, al modelo económico de que se instaura en 1880 y que después tiene su auge entre 1899 y 1932, digamos, en realidad hasta el 29, porque ahí empieza una crisis muy fuerte a nivel mundial que afecta a este sistema, pero con ciudadanía plena, pero con todo lo que se ha ganado socialmente, que es cierto, se lo ha ganado, o sea, bien, mal, es algo que ha sucedido, hubiera sido ideal que con un modelo económico que nos permita desarrollo y crecimiento se haya podido lograr la ciudadanía plena, se haya podido lograr una buena reforma agraria, pero con libertad de tenencia de la tierra y no al estilo socialista, o sea, yo creo firmemente que ahora si nosotros logramos incursionar en un modelo económico liberal,
más, menos, dependiendo obviamente de lo que se pueda lograr, vamos a poder salir adelante, porque en este momento los potosinos sienten que se está llevando más dinero de su región de la que están recibiendo, y es cierto, ¿no? Los tarijeños, ¿no? O sea, los tarijeños también, o sea, sienten eso y es cierto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un sistema en el que los privilegios sean los menores, porque no hay sistema perfecto, sino el mejor sistema posible, que el que conocemos es el liberal. Si tendemos al minarquismo, al anarcocapitalismo, y es otro tema, pero si tenemos un sistema que nos va a permitir tener el mayor equilibrio posible y la mayor libertad posible para cada uno de ellos, sí, yo creo firmemente que hay una salida. Sí, si hubiera logrado una transición con Zárate Vilca en el momento de la Guerra Federal y se hubiera cumplido ciertos compromisos que se hicieron con el tema de la tierra y otro tipo de elementos, yo creo que Bolivia no hubiera llegado al nivel que ha llegado. Capaz no seríamos uno de los países más ricos, pero yo creo que tranquilamente estaríamos por lo menos con 3 veces más ingresos per cápita y más PIB que tenemos ahora. Y por supuesto eso hubiera significado mayor prosperidad en general y mayor población y todo lo que se ha logrado. Entonces, entender que lo social no tiene que ligarse a lo económico de manera directa, creo que es fundamental. Y el momento que entendamos que este modelo va a hacer crecer tanto a aymaras, quechuas, mestizos, collas, cambas, chapacos, es que todos vamos a estar tranquilos, vamos a lograr obviamente homogeneidad y un crecimiento y prosperidad para todos. Muy bien, muchas gracias. Y Con todo damos la gusto. palabra, muchas gracias, a Sergio, por favor. Buenas noches. Y bueno, muchas gracias por la conferencia que has dado. Muy, muy, muy edificante, la verdad, y aclara. Y nos aclara puntos claros, ¿no?, sobre el tema del manejo de recursos entre Oriente y Occidente. No obstante de todo esto, yo pienso que la historia es cíclica, ¿no? Se va repitiendo en diferentes épocas. Por ejemplo, ¿qué te digo? Siglo XVII, XVIII, con la depresión de la explotación de la plata. Y ahí se ve cómo empieza a caer todo el tema como tú dices, las hegemonías de poder, tanto en el poder político que había en ese entonces como en el tema económico. Y nos enfocamos en nuestra época y el declive en la explotación del gas, que en igual forma la economía se viene cayendo y se va enfocando más en fortalecer temas económicos, ya sea en Santa Cruz o nuevos actores económicos que van respaldando el poder político. ¿Por qué me refiero a todo esto? Porque el más perjudicado en el tema de explotación, el tema de recursos, siempre es el pueblo boliviano, y los empresarios, que son los que manejan, en pocas palabras, tanto el poder político como el poder económico, porque sabemos que muchos de los representantes políticos vienen de las hegemonías económicas. Y en este caso, Santa Cruz lo hemos podido ver hace muy poco tiempo con el tema de las denuncias, de temas de contrataciones, sin ir muy lejos, la contratación de unas piscinas de tratamiento para el tema del litio bajo una empresa de Santa Cruz que se ha denunciado hace un año atrás y se ha callado el tema. No se sabe cómo, pero ya no se llegó a obtener el resultado. Sin embargo, ya en las especificaciones técnicas se ha conocido que una empresa china ha sido la que ha elaborado estas especificaciones, a, por lo que conocemos. Ahora, ¿cómo, cómo podemos revertir este manejo económico y político, ya, respecto a las contrataciones que se hacen en el país? Nuestro sistema de contrataciones bajo la SAP 0181 realmente es muy débil. Al menos yo lo veo así.
no sé cómo fortalecerán, no sé, en otros países mucho más desarrollados, el tema del manejo de las contrataciones, porque la famosa contratación directa, contratación por excepción, contratación por emergencia, aquí mismo en el Departamento de La Paz y las escandalosas contrataciones que hacen en la alcaldía, nos llama la atención. ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema de la comparación tanto entre el siglo XVII, 1700, 1800, respecto a la repetición de la historia a- con nuestra eh, Actualidad. actualidad en el tema económico y en el tema político? ¿Cómo se puede comparar? En un momento se ha explotado la plata, estaño, ahora estamos con el tema gas, que ya no hay gas, pero vemos que se van repitiendo, no solo en el tema económico y político, sino también en el tema social, porque ahí ya la gente está cansada, la sociedad está cansada, ya hemos tenido una pequeña muestra del cansancio, que nuevamente se está generando ese caldo para que en cierto momento se vuelva a un tema de convulsión social. Sería tu lectura al respecto entre la historia y lo presente? Sí, primero en los 1700, antes de la independencia, la corona manejaba todo el monopolio de la minería en cuanto a concesiones y a impuestos con como les decía, con el mercurio. ¿Por qué lo hacía? Porque obviamente el mercurio facilitaba y hacía que la producción minera, ¿no? Sea muchísimo más barata y más eficiente con este elemento, ¿no? Entonces, nosotros teníamos ahí un poder hegemónico, que es básicamente la corona española, que era la que estaba manejando todo este monopolio del mercurio. Entonces, al manejar este monopolio del mercurio, podía darse cuenta cuánto estaba produciendo cada beta minera, cada empresa, cada concesión que la misma corona daba para poder tener más ingresos y más impuestos, y además que el mercurio lo vendía, como tenía el monopolio, al precio que le daba la gana. Entonces, nuevamente, las guerras de la independencia nacen justamente por las ideas de la libertad que se van generando en torno al liberalismo para deshacernos del yugo de la colonia y del yugo de las monarquías, no solamente en Bolivia, sino en otros lugares también, en la misma Europa. Entonces, comparativamente ahora, nosotros tenemos un gobierno que es el que decide a quién concesiona, cuánto paga impuestos y quién va a explotar, por supuesto. Entonces, básicamente hemos vuelto a un sistema colonial, ¿no? Que se decide quién y cuándo va a explotar y cuánto le tiene que dar al gobierno central de una u otra manera, sea de manera legal en tema de impuestos, o sea, de manera ilegal en tema de coimas, digamos, en caso de que se diera, para poder tener ese tipo de concesiones. Entonces, la respuesta es obviamente una constitución liberal, porque la constitución liberal no es perfecta, pero te permite que el gobierno no sea el que decida quién va a tener las concesiones, sino se liberaliza el tema de la minería en torno a las vetas. O sea, cualquiera puede comprar y vender. Yo le compro al dueño de ese terreno esta beta, donde está esta beta, y puedo empezar a producir y solamente tengo que cumplir, digamos, normas medioambientales, etcétera, etcétera, y es mi beta, mi producción. Yo no necesito tener el beneplácito del Estado central para poder producir y para poder empezar a explotar esta beta. Entonces, obviamente ahí rompemos con la corrupción que se tenía en la colonia, rompemos con la corrupción que se tiene ahora, ¿no? Porque ya no es un tercero el que decide quién puede producir y quién no, sino que es un trato entre privados, que es el dueño de la tierra y el que tiene el capital y el know-how para hacer este tipo de producción, ¿no? Entonces es muy importante este punto. Entonces, para mí es un tema de liberalismo, ¿no? Para romper todo esto y nuevamente para cerrar esta consulta. 1700 ahora es básicamente lo mismo, solamente que los actores han cambiado. El socialismo es lo más parecido a la monarquía en estos tiempos, o sea, unos cuantos dominan el poder
se benefician del poder y son los que deciden quién y cuándo se puede producir, tal cual como era en la colonia. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Sergio. Yo les pido unas dos preguntitas más. Me encantaría quedarme toda la noche con ustedes, pero tengo La palabra, un evento después de esto, ya debería estar allá. la palabra, Sí, sí, Diga, Orozco. aló, la palabra. sí, bueno, yo Ya, estoy dirigiendo y van adelante. ya, yo soy Iván Daza de la ciudad de Sucre. Eh, bueno, primero, siempre toda disertación merece una felicitación y siempre es un esfuerzo que se logra hacer para poder enfocar. Bueno, básicamente por el tiempo de la premura, y algo ya había hablado con Álvaro. Es decir, todos los que estamos en este grupo, unos más, otros menos, tenemos elementos básicos del liberalismo, ya sea de la escuela checa, de la alemana, del inglés o de la norteamericana, ¿no? Estamos todos, unos más, otros menos, con mayor profundidad en el estudio del liberalismo, ¿no? Y de sus... Ahora, ahora bien, aquí es el qué hacer. Es decir, Bolivia, básicamente yo discrepo con los que algunos escritores dicen que Bolivia tiene una cultura liberal. No es así, en mi percepción, porque Bolivia, cuando nace la República, aparentemente era liberal, pero no lo era. El mismo Libertador no lo era liberal como se tendría entendido que lo fuera, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es una discusión muy larga, un análisis muy profundo. Lo que a mí me preocupa es qué se hace para revertir el problema. Estamos en un estado totalitario, en un sistema socialista, en un sistema inquisidor, como ya lo has manifestado. Ahora, ¿qué se hace? Aquí los 20 que estamos en este grupo, ¿qué hacemos a partir de ahora para cambiar? Porque con la retórica, con los análisis, no cambiamos nada, o solamente nos instruimos, cada uno de nosotros profundizamos nuestra formación, pero en sí no cambiamos. Por decir un ejemplo, algún colegio de abogados que hay en Sucre escriben buenos artículos respecto a lo que está ocurriendo en el tema judicial, por dar un ejemplo. Y les digo, miren, estimados doctores, ustedes que son juristas tienen que postularse al Parlamento para que de ahí cambiar las normas, porque en el artículo que ustedes escriben, el gobierno, los que están en el poder, directamente no los toma en cuenta, por no decir otra palabra grosera, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo traslado a este prestigioso grupo. ¿Qué hacemos cada uno de los 20 que estamos en esta sesión para revertir el problema? Sabemos que la solución es el liberalismo. Ahora, ¿cómo más menos liberalismo, como tú has dicho, sea el anarcoliberalismo, sea el austriaco, cualquiera, pero liberalismo al fin? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace Iván Daza de Sucre? ¿Qué hace el señor Javier? ¿Qué hace Álvaro en La Paz? ¿Y qué hacemos cada uno de nosotros para cambiar esta situación que el próximo año tenemos elecciones generales? Entonces, si no entramos o no se entra en esa competencia, entonces esto estamos prolongado por otros 5 años hasta el 2030. Entonces, básicamente la interrogante planteo a todo el grupo, ¿qué hacer a partir de ahora, lo que resta de este año y próximo año? Eso sería, mi estimado Javier. Sí, gracias. Bueno, para todos es complicado, es una respuesta complicada. Sin embargo, yo estoy dando este discurso constantemente, he ido a varios canales de televisión, me han hecho varias entrevistas que las voy a ir compartiendo desde mi Twitter, desde Facebook, desde YouTube, ¿no? Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es, primero, saber quién es el enemigo. O sea, tenemos que mostrar a la gente quién es el enemigo. Entonces, para mí es muy importante esta exposición, por más que seamos 20, porque el análisis que doy muestra contra qué tenemos que combatir. ¿A qué voy? En Santa Cruz la gente está totalmente eh, embelesada con sus instituciones, pero sus propias instituciones son las que están haciendo negocios, en su gran mayoría, con el gobierno al que dicen que están en contra de. Entonces, y contra el sistema
supuestamente contra el que están en contra de, pero al mismo tiempo se están nutriendo de ese sistema y no lo quieren abandonar. Por eso no hablan de pelear contra el estatismo, no hablan de pelear contra el socialismo, no hablan de pelear contra el liberalismo, de libertad de mercado, de bajar impuestos para que cualquiera pueda entrar a competir, y más bien están pidiendo impuestos para que resguardar la industria nacional en este caso de la agroindustria, y en otros sectores igual. Entonces, primero nosotros tenemos que establecer quién es el enemigo. Entonces, en Occidente, la gente piensa que el enemigo es el ciudadano de Oriente, ¿no? O sea, estamos hablando de los más radicales. Pero en realidad el enemigo, el principal enemigo es el gobierno prebendario que está haciendo negocios con los empresarios prebendarios de Santa Cruz, mientras aquí los está utilizando para votar, para pelear, etcétera, etcétera. Y eso lo sabemos nosotros. Pero el detalle está que en Santa Cruz la gente se niega a ver quién es el enemigo, porque piensan, como digo, embelezadamente, o sea, enamorados del discurso que están teniendo sus políticos y su oligarquía, ¿no? De que tenemos que combatir al COIA, que tenemos que combatir a Occidente, que tenemos que combatir a Alemania. Estoy dando ejemplos por si acaso, ¿no? Hay muchos de esos ejemplos, no estoy diciendo que ese es tal cual, ¿no? Mientras están haciendo negocios con el Estado central, mientras el mismo diputado de Creemos dice que se tiene que mantener la subvención para el agro y se tiene que dar más cupos para el agro porque es lo más importante, o sea, no están yendo contra el sistema. Entonces aquí nosotros tenemos que mostrar que el enemigo de Occidente es el mismo Estado central. Y tenemos que mostrar que el enemigo de Oriente son los empresarios prebendarios que están haciendo tranzas con el Estado central. ¿Quiénes están haciendo las peleas del censo? Estas instituciones manejadas por los empresarios prebendarios y los políticos prebendarios. ¿Por qué? Porque el censo, ¿qué significa? Más poder para una región con diputados y más dinero para que los políticos lo manejen. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué? Porque solamente el 15% de la mayoría de las instituciones, algunas inclusive es menos, de las gobernaciones, de las alcaldías, utiliza ese dinero en obras. El resto se lo gastan en sueldos, en viáticos, en servicios, en celulares, en choferes. La alcaldía municipal de La Paz es así, la alcaldía municipal de Santa Cruz es así. Entonces, ¿qué pasa? Nos están haciendo pelear para que los políticos que están en diferentes regiones más bien manejen más dinero y llegue menos a la población. Entonces, eso es algo que está sucediendo. ¿Y esto qué pasa? O sea, todo eso está ligado a todo lo que estamos viendo. Entonces, por eso yo digo, necesitamos mostrar quién es el enemigo para saber realmente a quién vamos a atacar. Porque ahorita cuando yo estoy mostrando esto, a mí me atacan diciendo que soy un odiador de Santa Cruz, a mí me atacan diciendo que claro que tengo envidia. No, lo que yo estoy mostrando es que pase lo que pase en este caso, si nosotros apoyamos a uno u otro bando, no va a haber liberalismo y sabemos que el liberalismo es la salida a todo esto. Entonces, primero es ver realmente quién es el enemigo. Y después de ver quién es el enemigo con datos, ¿no? Con respaldos, no con discursos vacíos regionales o que has escuchado y los repites como loro, ¿no? Entonces, con respaldos, mostrar esto. Y a partir de ahí, ver a quién vamos a apoyar. Porque si nosotros estamos viendo candidato único, ¿qué opina de todo esto Zambrano, por ejemplo? ¿Qué opina de todo esto Carlos Mesa, digamos? ¿Qué opina entonces para ver cómo vamos a generar después un apoyo uniforme entre liberales y generar un discurso que despierte al resto, como lo ha hecho Milei, como en su momento lo ha hecho Bukele, sé que no es liberal, pero lo está haciendo Bukele, como en su momento lo ha hecho Bolsonaro, como en su momento lo han hecho otros, para que la gente de manera natural despierte y empiece a ir hacia este camino de liberalismo que más que teórico para ellos tiene que ser algo espontáneo y natural. Perfecto. Romero o Orozco Romero, no sé. Brian. Sí, bueno, muy buenas noches, tanto a Álvaro como a ti, Javier. Puedo decir de que tú fuiste la única vez en la cual en los estudios nacionales en la cual yo voté con conciencia y por Muchas convicción. gracias. Sí, interesante tu exposición, tanto desde un punto de vista histórico también como contemporáneo respecto a muchos problemas y como muchas veces es cíclico, especialmente con los grupos de poder políticos y económicos.
Yo quería plantear una cosa. Yo veo de que principalmente el problema más que todo es el centralismo que en Bolivia ha existido no solamente desde el inicio de la República, sino también desde antes. Porque hay muchos que dicen que el Estado colonial en realidad no es de que se terminó con la independencia, sino de que siguió existiendo. Entonces yo te quería plantear, y ya que incluso dijiste que se tenga que volver una constitución liberal, de que tú crees de que estos problemas no se eliminarían, sino se mitigarían si hubiera una descentralización verdadera, no como la que tenemos ahora, ni tampoco como la plantean los sofistas del Comité Santa Cruz con su federalismo trucho. ¿Tú crees que una descentralización verdadera, donde se le dé el poder a la gente en sus respectivos comunidades o ciudades, pueda hacer de que al menos esta situación pueda mejorar? Sí, yo creo que descentralizar los recursos es quitar poder político, ¿no? Primero, ¿no? Pero si descentralizamos los recursos y mantenemos este sistema, como tú dices, ¿no? Y lo que están planteando, lo único que vamos a hacer es repartir el poder político a otro sector. Entonces, nosotros necesitamos hacer un trabajo para, obviamente, repartir los recursos, y más que repartir, dejar que los ingresos de cada zona se queden en su zona. Esa es la palabra más adecuada, no es la manera más adecuada. Porque el hecho de que ya alguien tenga que repartir es un poder central. Entonces, que cada sector se mantenga con sus ingresos y obviamente hay un aporte digamos, un poder central. Lamentablemente, en los estados-nación se necesita algo así porque necesita cuidar las fronteras, se necesitan muchas cosas. Evidentemente, bajo el análisis anarcocapitalista, lo más importante, digamos, es que se rompa totalmente el Estado, que no hay un Estado-nación. Pero si nosotros nos remitimos a ese ideal se daría en un mundo, digamos, relativamente lleno de paz. Pero si tú rompes el Estado-nación, por ejemplo, para romper totalmente con el poder hegemónico central de un Estado-nación, eh, vas a perder fuerza, por ejemplo, ante invasiones, ¿no? Ante invasiones, en este caso, de grupos que son muy violentos, que normalmente son grupos musulmanes, por ejemplo, en el caso de Europa, o en el caso de Latinoamérica, grupos de poder que podrían manejar muchos espacios, como el narcotráfico, digamos, porque no tiene un contrapoder fuerte y se puede ir metiendo y destrozando absolutamente todo. Yo sé que es un debate muy amplio ese, pero es el punto de vista que yo tengo y bueno, lo estoy compartiendo. Y en este caso, la descentralización me parece muy importante, pero siempre manteniendo el respaldo a este Estado-nación, ¿no? Dentro de un parámetro de Estado reducido que nos permita tener fuerzas armadas y policía que obviamente logre, digamos, esta contención a posibles peligros externos de nuestra nación. Eso no significa que no se pueda hacer otro tipo de sistemas para la seguridad de la gente, no significa muchísimos otros factores, no significa que las carreteras solo el Estado las pueda construir, o sea, no significa eso, ¿no? Significa que sí se tiene que generar un Estado-nación, pero los recursos que las propias regiones producen debería quedarse en las propias regiones y solamente un porcentaje irse a este poder central y así evitar que se tenga, digamos, centralizado tanto poder político y económico en solamente ciertos sectores, y eso a su vez evita que, obviamente, todo el dinero, el 80%, por ejemplo, del presupuesto que se lo maneja desde el Estado central, creo que ahora creció hasta el 85%, permita ser prebendario y comprar grupos económicos de poder y entre los dos de ñañas mantenerse indefinidamente. Si nosotros rompemos con este esquema, sí se pueden generar pequeños núcleos de espacios también similares de este poder, pero el sistema nos tiene que evitar eso y nunca van a tener la cantidad de recursos que tendrían si todo se está centralizando en un solo sector. Entonces, creo que la respuesta literalmente sería que la gente se quede, ¿no? Con lo que produce las comunidades, los municipios, los departamentos, las zonas se queden con lo que producen y un porcentaje se vaya para administrar de esta manera y que de una manera muy interesante, a pesar de sus conflictos
y problemas que tenga es Estados Unidos, que en su sistema federal permite evitar ese poder hegemónico centralizado con tanta fuerza como lo tenemos en Latinoamérica. Gracias. De nada. Carlos. Buenas noches, ¿cómo están? Primero, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Alvarito, por esta conferencia muy buena, la verdad, me ha gustado mucho, muy buen Muchas análisis. gracias. Lo que quería comentar y preguntar es lo siguiente. Bueno, has tocado muy buenos puntos acerca de la problemática que tenemos en Bolivia, pero una de las problemáticas más profundas que tenemos y muchas veces no las analizamos muy bien es la educación, es la cultura. Lamentablemente, bueno, hasta Simón Bolívar dijo, ¿no? Bolivia es ingobernable y muchos de esos tipos de frases. Mira, yo veo que siempre hemos tenido una educación izquierdista, zurda, socialista, empobrecedora, que no nos hace competitivos desde la educación misma, desde nuestra formación. Entonces, lamentablemente, no tenemos esa visión desde la escuela. Porque hay dos maneras de tener profesores. Una, la manera de la izquierda es de que a los mejores corredores les cortan las piernas. Y otra, obviamente, la del sistema capitalista o del sistema liberal, que queremos al mejor profesor, que sea el profesor de nuestros hijos. Hay dos maneras de ver profesor, los buenos y obviamente es que faltan profesores, entonces a que he estudiado tal cosa lo haremos profesor y así vamos haciendo en el modelo socialista. Una de las terribles barreras que hay es la cultural, porque nosotros mismos tenemos que empezar a exigir. Mientras que no exijamos, no empezamos a desarrollar métodos, procesos para que esto se vuelva más competitivo, no sé, el gobierno viene y dice, bueno, 5.000 cupos más y todos van ahí y no vamos hacia lo competitivo, no vamos hacia lo mejor, no vamos a nosotros mismos dándonos retos para que nosotros mismos rompamos y mejoremos este modelo económico. Lamentablemente, nosotros somos culpables de lo que nos está pasando y como dice el adagio, cada pueblo es responsable de los gobernantes que tiene. Nosotros, nos guste o no, hemos hecho todos este modelo en el que estamos. Para salir, uno de los análisis que menos se hace es sobre la educación, sobre la transformación de la educación y la transformación de pensamiento. Milei, que es muy buen referente en este momento, siempre lo dijo, vine a despertar leones. Entonces empezó a transformar poco a poco, pero siempre orientó hacia la educación, hacia la cultura. Él empezó a dar tips económicos, y a la gente no le importaba, pero hoy en día sí le importa mucho, más especialmente incluso la macroeconomía, que es lo que mejor maneja mi ley. Entonces, a veces creo que hay que enfocar esto y darle también un punto, un acápite a esto de la educación, porque la verdad me ha parecido muy buena tu disertación, tu participación, tu análisis, pero Muchas para gracias. transformar uno de los pilares fundamentales que tenemos que mover es la batalla cultural, la transformación económica. ¿Y cómo hacemos esto? Eso a veces hay que ponernos a pensar, porque en nuestra sociedad, con nuestras características, como tú mismo lo has dicho, vaya altiplano, los sureños son bien diferentes a los paceños, a los potosinos, a los de Chuquisaca. La verdad, somos bien diversos y tenemos nuestras cositas entre las ciudades. ¿Cómo hacemos, cómo despertamos esto? Ese es más o menos mi punto de vista, como para complementar, porque ha sido muy bueno todo. Creo que lo único que faltó es este análisis de la cultura, porque es lo que inicia y lo que va a finalizar este proceso de transformación. Eso, Javier. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Simplemente para acotar, la primera reforma educativa que realmente ha funcionado ha sido liberal. Obviamente en una época en que el analfabetismo y la capacidad de llegar a la educación era muy, muy baja, se lo ha hecho, se me ha ido ahorita el nombre, Montes, ¿no? Con Ismael Montes,
que se ha hecho esta primera reforma educativa y se ha empezado a generar, obviamente, la alfabetización, se han abierto colegios, sobre todo en el área urbana, sí se ha manejado mucho en el área rural, pero después la siguiente o una de las siguientes reformas educativas que se hace a partir del 52, justamente meten muchísimo el tema de el adoctrinamiento socialista en los colegios, porque el Estado pasa a manejar absolutamente todo. Entonces yo creo, y bajo el contexto que tenemos, yo sé que es muy difícil, pero seguimos en esa línea de que mientras menos cosas maneje el Estado, más fácil va a ser salir de este hoyo. Entonces necesitamos volver a hacer una reforma educativa que no sea manejada como la que se ha hecho después de la Revolución del 52, con el Estado metiendo absolutamente todas sus manos. La primera revolución educativa de Montes no ha sido ideal, pero no ha sido una revolución educativa manejada de manera que se llama ideológica, ¿no? Ha sido realmente una reforma educativa para la gente, prepararla en matemáticas, para que aprendan a leer, etcétera, etcétera, y logremos mejores y más profesionales después en nuestra tierra. Pero esto siempre, a medida que el Estado va creciendo, va metiendo más sus manos. Entonces, el liberalismo es una gran respuesta y creo que en el largo y mediano plazo el voucher es la respuesta. No creo que sea lo ideal, porque en un mundo real nunca va a existir lo ideal, pero sí hay los mejores sistemas posibles y creo que el voucher es un sistema que nos va a ayudar a salir de esto porque va a evitar que el Estado esté metiendo sus manos constantemente en la educación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es separar la educación del Estado y si bien el Estado puede ser un financiador con los vouchers, no va a ser el que determine qué materias van a llevar nuestros niños, ¿no? Y jóvenes. Bien, yo les agradezco mucho. Me quisiera quedar un tiempo más, pero ya estoy muy atrasado hacia el lugar donde tengo que ir. No me estoy yendo de pachanga por si acaso. Eso es otro evento que tengo. Si fuera pachanga me quedaría con ustedes. Y bueno, pues nuevamente agradecidísimo a Álvaro, a Avanza Libertad y a todos los que se han quedado escuchando durante casi 2 horas esta entre exposición y las respuestas a las consultas que han hecho. Agradecido a todos. Un fuerte abrazo y espero poder seguir nutriéndolos y nutriéndome de todos ustedes para lograr cosas positivas para nuestro país. Saludos. Muchas gracias, Javier. Muy amable. Te vamos a volver a convocar. Gracias. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos los presentes. Vamos a seguir con más disertaciones y mejores temas para tomar en cuenta. Gracias. Hasta otra próxima oportunidad.